La Iglesia El Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Hola, buenos días. Yo soy el pastor Alejandro Amaya Santillán de la Iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino, con palabras de vida eterna. En esta mañana yo quiero hablarte de la fe. ¿Qué puede ser la fe en nosotros? Dice la carta a los Hebreos. Yo quiero que vayas a Hebreos 11:31, dice la palabra de Dios: en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por la fe, Rahab, la ramera, no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab era una mujer prostituta, pero por verse acercado al pueblo de Dios, alcanzó misericordia. ¿Cuántas personas son pecadoras, pero se acercan al pueblo de Dios y reciben la misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo? Dice la Biblia que ella, por acercarse al pueblo de Dios, por ayudarlo al pueblo de Dios, fue alcanzada. Muchas personas son de mucho apoyo para las iglesias. Empiezan acercándose a Dios siendo pecadoras. Esas personas, prostitutos, prostitutas, personas que se han desviado al pecado, a la maldad, pero un día deciden acercarse al pueblo de Dios y alcanzan misericordia. Y la gracia de Dios después está en ellos. ¿Cuántas personas se unen a las iglesias hoy en día de apoyo, siendo pecadoras, siendo lo más vil y menospreciable? Pero aún esta mujer llamada Rahab se acercó al pueblo de Dios. En Josué capítulo 2, el verso 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y pasaron allí y fueron dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé de dónde han ido. Seguirlos a prisa y alcáncenlos, dice la Biblia. Ella les dijo: yo no los he visto, cuando ella misma los había escondido. Una mujer prostituta, mentirosa, dice la Biblia que alcanzó misericordia, y todo por unirse al pueblo de Dios. Ella se unió al pueblo de Dios, creyó en el Dios de Israel, en el que hizo todos los milagros en el pueblo de Israel, aquel que abrió el mar. Rahab creyó en el Dios de Israel. Ella sabía y escuchaba cosas del Dios de Israel. Ella se une al pueblo
porque reconoce el Dios que tenemos tú y yo. Rahab reconoció al Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que se unió al pueblo de Dios, protegió a los hijos de Dios. Dice la Biblia que Rahab los escondió, pero también mintió. Por lo tanto, ella en ese momento era mentirosa y era prostituta, dice la Biblia. Pero la carta de los Hebreos dice que ella alcanzó, por su fe, alcanzó la salvación. Si tú eres un hombre pecador, una mujer pecadora, mentirosa como Rahab, tú puedes alcanzar la misericordia de Dios. Tú puedes alcanzar la salvación de Dios. Dice la Biblia que Rahab se unió al pueblo. Cuando una persona sin conversa, no conoce de Dios, es pecador, llega a la iglesia y se une a la iglesia, se hace un hombre de fe. Y por la fe, ella alcanzó la salvación. Dice la Biblia que por la fe, a Abraham se le contó como justicia. Muchas de las veces esto es lo que no entendemos en las iglesias. Hay veces que nosotros pensamos que nomás nosotros somos los elegidos. Hay veces que nosotros hemos pecado, hemos vagado por mucho tiempo, pero nos unimos a Dios, al pueblo de Dios, y después juzgamos a la gente. Nos volvemos religiosos, creyendo que nomás nosotros podemos tener la salvación, pero la salvación es para todo el mundo, es para todo el pecador. Dios aborrece el pecado, dice la Biblia, pero ama al pecador. Dice la Biblia que Rahab era una mujer mentirosa. Ella mintió para esconder a aquellos espías que fueron a reconocer la tierra. Ella mintió, era una mentirosa, dice la palabra de Dios, pero fue alcanzada a misericordia por su fe, por creer en el Dios de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Tú debes de creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Jesús fue crucificado, había dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que uno le dijo: sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Pero el otro le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El otro tuvo fe en que él era el Hijo de Dios. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se arrepintió, este hombre tuvo fe en Cristo y fue traspuesto en un paraíso, dice la palabra de Dios, que Jesús le dijo: hoy mismo. Muchas de las veces nos peleamos que por cuál nombre tienes que ser bautizado. Este hombre no estaba bautizado, él era un malhechor, un pecador. Él iba a morir en esa cruz a un lado de Jesús. Ese hombre no estaba bautizado. Ese hombre tuvo fe. Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que tú creas que Él es el Hijo de Dios, que por Él tienes la salvación. Este hombre, este malhechor, solamente creyó y fue traspuesto al paraíso en ese momento. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: tenés que bautizarte primero. No, él simplemente se arrepintió de todos sus pecados en esa cruz, en ese dolor, en esa crucifixión, en ese madero donde él estaba siendo perturbado, pero en su perturbación hubo una humillación y él se arrepintió y volteó a ver a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo ese malhechor
ese hombre lleno de pecados, ese hombre, Jesucristo lo llevó al paraíso. Tú puedes ser ese hombre lleno de pecados, lleno de mentiras, un malhechor, pero si tú te arrepientes y si tú crees en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, tienes vida eterna, dice la Biblia. Es necesario que tú creas en nuestro Señor Jesucristo. Este hombre creyó. Muchas de las veces las iglesias estamos discutiendo por las almas, y mientras discutimos, las almas se están perdiendo. Necesitamos unirnos y buscar al hombre pecador. Dice la palabra de Dios que debemos de tener misericordia como Él nos tiene a nosotros. Debemos de buscar al pecador porque Dios lo ama. No busque el pecado porque el pecado Dios lo aborrece. Busque al pecador. Busque a aquel que lo necesita. Aquel borracho, aquel drogadicto, aquel alcohólico, aquel mujeriego, parrandero, prostituto, prostituta. Búsquelo. Búsquelo. Háblele de su Salvador. Háblele de Cristo. Dígale que Cristo lo ama. Rahab, siendo una prostituta, una mentirosa, fue alcanzada por su fe, por unirse al pueblo de Dios. Si tú eres un pecador, únete al pueblo de Dios. Dice la Biblia que Rahab no era judía, pero se hizo del pueblo de Dios porque ayudó a los espías, ayudó a los hombres que venían de parte de Josué, de parte del pueblo de Dios. Se unió a ellos. Tú eres un hombre pecador, un hombre mentiroso, únete al pueblo de Dios, como lo hizo Rahab la prostituta. Ella se unió al pueblo de Dios, se hizo parte del pueblo de Dios. No importa que haya sido un hombre pecador, una mujer pecadora, prostituta, no importa. A Dios le importa tu corazón. A Dios le importa tu fe. Dice la palabra que esta mujer, de haber sido una prostituta mentirosa, fue alcanzada por su fe. Ten fe en acercarte al pueblo de Dios. Ten fe. Como aquel hombre, como aquel malhechor, ten fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él tuvo fe, él creyó en Jesús y fue salvo. Fue salvo después de haber podido pasar por las llamas del infierno. Por su fe, Jesús lo traspuso a un lugar seguro, al paraíso. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No me importa que tú no hayas andado conmigo, le dijo Jesús. No me importa que tú no hayas sido de mis 12 discípulos. No me importa que tú no estuviste dentro de la barca. No me importa, le dijo Jesús, pero hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso, porque yo veo tu fe, yo veo tu corazón, veo tu arrepentimiento. No veo un bautizo falso, veo un corazón arrepentido. Dice su palabra que Jesucristo en ese momento lo perdonó y él no anduvo con sus discípulos. Él no estuvo en la barca. Ese malhechor andaba robando, matando. No sé qué andaría haciendo en esos momentos cuando Jesús anduvo predicando las buenas nuevas. Pero en ese momento yo sí te digo, y dice la Escritura, que estaban en el mismo lugar, Jesús y él, en un madero. Ahí estaban, un hombre inocente como es Jesús, en un madero, pero estaba aquel malhechor pagando por sus pecados y delitos, y aún iba a ir al infierno.
Pero por tener fe, por creer en Jesús, Dios lo traspuso a un lugar seguro. Lo llevó a un paraíso, dice la Biblia, como llevó Dios a Enoc, como llevó en su momento a Adán. Dice la Biblia que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En esta vida, hermano, todos somos pecadores. Aún yo soy un pecador y todos los días busco a Dios, porque tengo luchas, tengo pruebas como tú. Yo no soy perfecto. Yo vengo, hermano, de una vida de desorden, de pecado, pero yo sé que Dios, a través de mi fe, voy a alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús, por creer en Él. Yo hoy te digo, cree en el Señor Jesucristo. No importa lo que haya sido, no importa que haya sido un hombre del vulgo, un hombre perdido, pecador, no importa. Lo que importa es tu fe, tu corazón, tu arrepentimiento. Eso es lo que importa. Aquí esto no es por logros, esto no es por títulos, esto es por fe, como aquel hombre, como aquel malhechor que estaba a un lado de Jesús. No como el otro incrédulo que se burló de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Las personas burlonas, las personas que no creen, irán al infierno. Aquel hombre que sí creyó fue traspuesto, no vio dolor, porque Jesús lo llevó al paraíso. Él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios le dio la promesa y no le dijo mañana ni pasado. En el momento en que él creyó en Jesús, le dijo Jesús: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, en esta mañana, Dios te habla a través de la Biblia, que la carta de los Hebreos dice que por la fe fue alcanzada Rahab, la prostituta. No dejes que pase más tiempo, porque los tiempos son difíciles. Hay gente que se está perdiendo. Hay gente que en ese momento, cuando estaba la crucifixión de Jesús, mientras este malhechor, hermano pecador, estaba siendo traspuesto a un paraíso, mucha gente en ese momento se estaba yendo al infierno por no haber creído en nuestro Señor Jesucristo a través de milagros, prodigios y todo lo que había hecho en todas aquellas aldeas. Muchas personas que vieron los milagros de Jesús no creyeron. Pero mientras aquel hombre, aquel malhechor, estaba siendo traspuesto al paraíso, mucha gente que vio los milagros de Jesús y no creyeron en Él, estaban yendo al infierno. Aquel malhechor no vio ni un milagro de Jesús. Aquel malhechor no estaba en la barca con Jesús, no anduvo con Jesús, no era de sus discípulos, y aún así alcanzó misericordia. Y todo por creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En Jesucristo. Créelo, cree. En esta mañana, ten fe. No importa lo que haya sido, solo ten fe. Arrepiéntete en tu corazón, pídele a Dios, como le dijo aquel hombre: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo soy el pastor Alejandro Amaya Santillán, de la iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino, con palabras de vida eterna para ti. Dios te bendiga en esta mañana. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás.
Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible, con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad. Confía alcanzar lo imposible. Cántalo conmigo. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo. todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Para el que cree, todo es posible. Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo, yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, todas, hasta hoy llegó tu problema en el nombre de Jesús. Oh, hasta hoy llegó tu enfermedad, sano en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo. Si le crees a Dios. Esperamos de corazón que tengas un día bendecido en compañía de toda tu familia. Gracias por el favor de tu atención. La Iglesia El Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presentó Palabras de Vida Eterna.